presencia de lo que es la enfermedad diverticular de colon y sus complicaciones. Pues cuando hablamos de enfermedad diverticular, ya vamos a ver las definiciones. Se habla cuando existe la presencia de divertículos. O sea, enfermedad diverticular, un alto porcentaje es asintomática. Y con las colonoscopías y todo eso que se realizan con mayor frecuencia actualmente, incidentalmente se ha encontrado cantidad de divertículos en un alto porcentaje de pacientes. Así tenemos que en 1703 fue el que describió por primera vez la enfermedad diverticular del colon. 1849, Rubelier realizó un estudio anatomopatológico de los divertículos. En 1899, Grasser introdujo el término de peridiverticulitis, que quería decir una inflamación alrededor de los divertículos. En 1904, Beer postuló o definió que la etiología o el mecanismo que provocaba la diverticulitis era la impactación de la materia fecal dentro de estos orificios pequeños que se formaban, o estas hernias que se formaban en el intestino. Y fue en 1917 que Telling y Grunder publicaron ya la descripción clásica de la enfermedad diverticular complicada. Entonces, vamos a ir viendo en las diapositivas cositas bonitas y ustedes van a tener una idea en toda su vida profesional, porque no van a ver ustedes demasiados casos, pero sí es su obligación sospechar la presencia de divertículos y hacer un diagnóstico diferencial con cáncer de colon y con enfermedad o con colon irritable o con colitis espástica. Entonces, a la par de las diapositivas que yo les estoy poniendo, hoy que estaba estudiando para darles esta clase, encontré un bonito estudio de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología, descrita en el año 2018, en el que le hace un bonito metaanálisis. Si alguien está interesado, mañana y todo eso yo le puedo hacer llegar o le paso, pero pongan atención y vamos a terminar pronto. Entonces, para empezar a hablar de todo lo que es enfermedad diverticular de colon, tenemos que empezar por el inicio, ¿no es cierto? ¿Qué es un divertículo? Los divertículos del colon, o sea, una de las definiciones más importantes es que son herniaciones o son una hernia de la mucosa y la submucosa. ¿A través de dónde? A través de la capa muscular por los sitios débiles del colon por donde penetran los vasos rectos. Entonces, la definición es una herniación de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular por los puntos débiles donde penetran los vasos rectos. Es una definición bonita, aunque aquí tienen otra, ¿no es cierto? Que es más o menos lo mismo. Protrusiones saculares formadas por la herniación de mucosa y submucosa a través de los puntos débiles de la pared donde penetran los vasos rectos. Y en esta metaanálisis que les decía, me dice que los divertículos de colon son pequeños sacos formados por herniaciones de la mucosa y la submucosa que protruyen a través de las capas musculares de la pared del colon. Sí, por los sitios. ¿Estamos claros en el concepto, chicos? Herniación de la mucosa y de la submucosa a través de la capa muscular por los sitios débiles del colon por donde penetran los vasos rectos, generalmente localizados en el sigma. En el recto no existen divertículos por la distribución diferente de la musculatura. Por lo tanto, estos divertículos, los del colon, los del sigma, los del lado izquierdo, son falsos divertículos o pseudodivertículos. A diferencia de los del colon del lado derecho, que son divertículos verdaderos, pues que están formados por todas las capas, los del colon derecho. Generalmente suelen ser de nacimiento, más frecuentes en los asiáticos,
Sí, son verdaderos porque están formados por todas las capas y tienen una base ancha. Sí, el apéndice es un ejemplo de un divertículo verdadero. El divertículo de Meckel es el ejemplo de un divertículo verdadero. El divertículo de Meckel es importante porque en este divertículo se encuentran dos tipos de mucosa. Puede haber mucosa gástrica y mucosa de tipo pancreático. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, Doc. Ya, aproximadamente un 90% de todos estos divertículos se localizan en el sigma. El 10% se localizan en el colon del lado derecho. ¿Sí? Los del lado izquierdo, falsos divertículos o pseudodivertículos. Los del lado derecho, divertículos verdaderos, porque están formados por todas las capas. Entonces aquí es importante tomar en cuenta ciertos términos para no confundirnos. Entonces, se habla de diverticulosis cuando existe la presencia de divertículos. ¿Sí? El mero hecho de encontrar divertículos e incidentalmente, este paciente tiene una diverticulosis. ¿Sí? Generalmente este hallazgo es incidental y estos divertículos son asintomáticos. En cambio, cuando los pacientes ya presentan síntomas, se habla como enfermedad diverticular. ¿Sí? Entonces, la diverticulosis generalmente es asintomática, en cambio la enfermedad diverticular ya es sintomática. La enfermedad diverticular se clasifica en enfermedad diverticular sintomática no complicada y en enfermedad diverticular complicada. ¿Estamos claros en eso, chicos? Diverticulosis, presencia de divertículos. Enfermedad diverticular, cuando ya presenta síntomas. Y se subdivide en enfermedad diverticular no complicada y en enfermedad diverticular complicada. Cuando la enfermedad diverticular ya presenta signos macroscópicos, radiológicos o serológicos de inflamación, se habla ya de enfermedad diverticular complicada. Esta ya podemos tener la diverticulitis aguda complicada. ¿Con cuáles son las principales complicaciones de una diverticulitis? Es la hemorragia o el sangrado diverticular, ¿sí? La colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Entonces, aquí en este metaanálisis también les hablan, por ejemplo, de la enfermedad diverticular sintomática, pero no complicada. Se trata cuando el paciente presenta síntomas parecidos al síndrome de intestino irritable o al síndrome de colitis espástica. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas de colon irritable? Dolor, distensión abdominal asociado a cambios en el hábito deposicional, que puede ser estreñimiento o puede ser diarrea. Cuando existen divertículos, pero no están inflamados, entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial de la presencia de enfermedad diverticular del colon con síndrome de intestino irritable. Por eso cuando hablamos alguna vez el síndrome de intestino irritable, el colon irritable, lo que se llama lo mismo colitis espástica, el diagnóstico es de exclusión. No puedo yo diagnosticarle a un paciente con síntomas referentes al colon, con distensión, con cambios en el hábito deposicional y todo. No puede decir usted tiene un síndrome o un colon irritable. Este paciente tiene que estudiarse. Hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon o con enfermedad diverticular sintomática. ¿Estamos claros, chicos, en este criterio? Sí, Doc. Ya.
La enfermedad diverticular no complicada se caracteriza por la presencia, que dijimos, dolor, distensión abdominal asociada a los cambios de hábitos intestinales como estreñimiento y diarrea, y la presencia de divertículos. Las manifestaciones clínicas, como dijimos, es difícil diferenciarse del colon irritable y a veces pueden haber los dos trastornos asociados. Sin embargo, existen ciertas diferencias clínicas entre estas dos condiciones, o sea, entre la enfermedad diverticular con síntomas y el colon irritable. Entonces, ambas enfermedades se presentan en diferentes etapas de la vida. En- Aquí vamos a diferenciar el pico en el que se presenta el colon irritable generalmente es entre los 20 a los 40 años de edad, mientras que que la enfermedad diverticular sintomática se presenta a partir de los 60 años de edad. Esto es importante. Un paciente joven puede ser más factible que se trate de un colon irritable. En cambio, en un paciente de 60 años para arriba, ya es más probable que se trate de una enfermedad diverticular sintomática. Otra diferencia, el colon irritable afecta predominantemente a las mujeres, mientras que la enfermedad diverticular sintomática se presenta con mayor frecuencia en hombres. El dolor asociado al colon irritable es un dolor de tipo visceral, como decíamos en las clases anteriores, inespecífico, impreciso, de difícil diagnóstico, y se caracteriza por ser un dolor de tipo difuso, colon irritable. Mientras que en la enfermedad diverticular, el dolor es parietal o somático. El paciente siente dolor en la fosa ilíaca derecha, similar a una apendicitis en el lado izquierdo. En el colon irritable, las recaídas son más frecuentes, o sea, se repiten los síntomas con mayor frecuencia. En cambio, en la enfermedad diverticular sintomática, existen periodos de remisión más largos antes de volver a presentar otros cuadros. En pacientes de mediana edad, que estamos entre la etapa que es transitoria, es decir, si decíamos que el colon irritable es más presente, más frecuente entre los 20 a 40 años y la enfermedad diverticular a partir de los 60, el problema alrededor de los 50 es que hay que hacer mayores estudios para diferenciar, porque pueden superponerse los síntomas de la una y la otra patología. La enfermedad diverticular complicada abarca qué o incluye qué, la diverticulitis aguda, ¿sí? Que quiere decir la inflamación de los divertículos. Y la diverticulitis aguda complicada. ¿Cuáles son las complicaciones de una enfermedad, de una diverticulitis? ¿Sí? Si se perfora, hay abscesos, hay perforaciones, hay fístulas, hay obstrucción intestinal, puede haber estrecheces. La hemorragia de los divertículos de la colitis segmentaria también se asocian a esta enfermedad diverticular complicada y presentan divertículos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No, doc. Ya. Actualmente se habla de lo que es la colitis segmentaria asociada a diverticulosis. ¿Qué quiere decir la colitis segmentaria? Quiere decir que se inflama la mucosa que se encuentra entre un divertículo y otro divertículo. Entonces, la mucosa, porque generalmente no es un solo divertículo, son múltiples divertículos. Entonces, colitis segmentaria se llama a la inflamación de la mucosa que está alrededor de los divertículos. No involucra los orificios diverticulares. Y se puede asociar también con dolor abdominal, diarrea crónica o hematoquesia. Por lo que decía, actualmente ha cambiado la prevalencia en la presentación de divertículos en relación a las diferentes edades. Hasta hace unos años se creía que la enfermedad diverticular era propia
de los pacientes ancianos y se decía que después de los 70 años en estudios de autopsia se encontraba que un 70-80% de pacientes tenían divertículos. Actualmente esto se ha modificado algo, pero sí es importante que estos divertículos es una enfermedad propia de la tercera edad. De acuerdo a la edad, tenemos que los divertículos se presentan con mayor frecuencia en mujeres de 50 años o más o en varones menores de 50 años. Entonces, esta diverticulosis ha incrementado la prevalencia en las dos edades. Entonces, existen múltiples estudios que se han realizado y hay uno de estos, uno de los más importantes, que la prevalencia de la presencia de divertículos aumenta con la edad. Se dice que 35% se presenten mayores de 60 años. En cambio, un 65 a 70% de divertículos o de enfermedad diverticular se presenta en pacientes mayores de 80 años. En cambio, hay otros estudios que nos dan que estos divertículos están aumentando en pacientes en menores de 50 años, ¿sí? Y en estos menores los riesgos son más altos de complicación. Entonces, en los últimos años se ha informado que hay un aumento a nivel mundial, aumento de hospitalizaciones por complicación de la enfermedad diverticular, o sea, o lo que es la enfermedad diverticular sintomática y sobre todo con complicaciones. Entonces, volviendo a las diapositivas, la enfermedad diverticular o la presencia de divertículos no diagnosticados es altísimo, ¿sí? En cambio, que la diagnosticada, esta es cuando se presenta ya síntomas. Son raros la presencia de divertículos, complicaciones antes de los 40 años. Esto aumenta conforme aumenta la edad. Y cuando se presenta en pacientes jóvenes, el curso de esta enfermedad es más agresivo. Por eso, antiguamente se decía, si un paciente menor de 40 años presenta un cuadro de diverticulitis que requirió hospitalización, ese paciente es una de las indicaciones quirúrgicas porque es más agresiva. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No, doc. Entonces, la mortalidad ha aumentado también notablemente, sobre todo en pacientes de la tercera edad que presentan comorbilidades. Entonces, la morbimortalidad aumenta asociada a las comorbilidades. En cuanto a la etiología, antiguamente se relacionaba, caries si era un gol estándar o directamente se relacionaba con la fibra, con la edad, con el consumo de carne, con el consumo de grasa y una relación inversa con la actividad física. Pero actualmente existen ciertos estudios en que el uso de dieta baja en fibra con la presencia de diverticulosis es una relación inconsistente, o sea que está medio puesto en entredicho, ¿sí? El consumo de fibra, entonces, o el no consumo de fibra en relación al desarrollo de divertículos. Pero es probable en la mayoría de estudios que exista algún beneficio en el consumo de fibra. Entonces, esto nosotros en nuestro medio todavía podemos mantener estas etiologías que hay algunos datos que están en contraposición. Por ejemplo, fueron Burkitt y Painter los que propusieron que la deficiencia en el consumo de fibra era causa de la enfermedad diverticular. Pero esta teoría se basó en observaciones de que la diverticulitis era inexistente en pacientes de África rural. Y esto se suponía porque estos pacientes disminuyeron la ingesta de fibra en la dieta. Entonces, esto disminuía el contenido y disminuía la presión dentro de la luz intestinal, entonces haciendo que la presión dentro de la luz intestinal haga que se contraiga el músculo de una manera uniforme y no de una manera muy acelerada. Entonces, el aumento de presión sobre los puntos débiles que decíamos a través de los rectos, al aumentar la presión dentro del colon, hacía que esto desarrolle los divertículos. Entonces,
De esto hay muchas cosas que no están comprobadas, por ejemplo, pero nosotros seguimos manteniendo que una de las causas de la formación de divertículos es la ingesta de dieta pobre en fibra, el uso de dietas refinadas, el uso de comida chatarra, ha aumentado el riesgo de cáncer de colon de la izquierda, aumenta el riesgo de la presencia de divertículos. La edad, ya dijimos, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones de los divertículos. Se ha asociado al consumo de carne, también que aumenta la frecuencia de desarrollo de divertículos, esto porque el consumo de carne provoca inflamación a nivel de la mucosa intestinal, pero esto también está en contraposición. La obesidad, sobre todo con índices de masa corporal mayores a 25% y a obesidades, se asocia con el desarrollo de divertículos. En cambio, la actividad física, la pérdida de peso, se asocia con la, la menor presencia de divertículos. Y es un ejemplo de la fisiopatología que nos dice que los divertículos pueden formarse o pueden complicarse porque por la ingesta de dieta pobre en fibra y residuos, que hace que las heces sean más duras. ¿Sí? Si las heces son más duras, si el sigma es un sitio de alta presión, es un intestino estrecho, por arriba de este intestino, ¿qué pasa? Aumenta la presión, aumenta las contracciones segmentarias en sitios pequeños, aumenta la presión dentro del intestino hasta 90 milímetros de mercurio, altera el contenido de las zonas débiles. Al aumentar la presión, hace que esta pared se presente una herniación, como está en la diapositiva, a través de los sitios débiles donde penetran los vasos rectos y se desarrolla el divertículo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Aclaro, chicos? Sí, Doc. Ya. Localización de los divertículos semejantes al cáncer de colon del lado izquierdo. ¿Sí? En el recto no tenemos divertículos. En el sigma, más o menos un 60% y el colon descendente un 30%. Entonces, en el colon izquierdo, 90%. En el transverso, 2%. ¿Sí? En el ascendente, 2%. Y en el ciego, más o menos un 4%. Entonces, los divertículos generalmente se presentan en el sigma. En el recto no hay divertículos por la disposición de la mucosa, como ven en la diapositiva. Los divertículos del lado izquierdo son pseudodivertículos o falsos divertículos porque no están formados por todas las paredes. En cambio, los divertículos del lado derecho son divertículos verdaderos porque están formados por todas las capas. Generalmente son únicos, son congénitos, son de nacimiento, más frecuentes en los asiáticos y se caracterizan por tener una base ancha del divertículo. El apéndice y el divertículo de Meckel son ejemplos de divertículos. Entonces, ahí es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, 90-95% de divertículos se encuentran en el colon sigmoide, ¿cierto? 5 a 10% en el colon del lado derecho. Los colon izquierdo, divertículos falsos o pseudodivertículos. Son adquiridos, aumenta con la edad, raro en pacientes jóvenes, en más del 60% aparecen en la tercera edad. Lo que es decir, la ingesta de carne, la ingesta de nueces, de semillas, así como el estreñimiento, actualmente ya no se consideran factores de riesgo, porque les decía, hay varios estudios como por ejemplo que decían los mecanismos de la ingesta de carne roja influía en el riesgo de diverticulitis. ¿Por qué? Porque la carne roja promueve una inflamación de bajo grado de la mucosa intestinal, porque contiene ciertos productos como el hemo, compuestos nitrosos, aminas, etcétera, etcétera, que alteran la hemostasia del epitelio colónico. Entonces, igual, las nueces, las avellanas, las castañas, las nueces de la India, las pecanas que ustedes comen en pasteles,
Entonces hacía que estas semillas, ¿sí? Mientras que otras semillas como el maíz, el canguil, etcétera, semillas de girasol, entonces sé de ciertas personas que no consuman porque restos de estos alimentos pueden penetrar dentro de las herniaciones del intestino. Esto actualmente no está comprobado. Existen estudios que ya no le relacionan con la ingesta de esto. Igual con la alteración a nivel de la microbiota en el intestino, también existen muchos estudios que ya no le dan tanta importancia a la presencia de las bacterias propias del colon, que es de 10 a la 12 por gramo de heces. Aunque no se han demostrado que exista alguna intervención genética responsable en el desarrollo de diverticulosis, sí se reconocen ciertos genes en la evolución desfavorable de la diverticulitis aguda complicada. Manifestaciones clínicas, lo típico que les decíamos, síntomas parecidos a una apendicitis, pero en el lado izquierdo, ¿sí? Dolor abdominal de tipo cólico, aunque puede ser un dolor de tipo constante, acompañados con distensión, con flatulencia, con meteorismo, eliminación de gases, cambios en el hábito deposicional, que puede ser relacionado con diarrea o con estreñimiento. En cambio, la enfermedad diverticular complicada, entonces, si aquí hay síntomas y signos variables. Por ejemplo, el dolor abdominal ya puede ser un dolor intenso, cólico, calambre intermitente asociado con sangrado, con hemorragia, con fiebre, leucocitosis y signos radiológicos y endoscópicos que confirman que existe una diverticulitis aguda. Entonces hay que afinar el diagnóstico clínico. Entonces, síntomas típicos. La diverticulitis aguda puede presentarse como dolor abdominal intenso, un dolor prolongado, generalmente en el cuadrante inferior izquierdo, asociado a cambios en el hábito deposicional, como diarrea, estreñimiento, más fiebre, leucocitosis, hay reacción sistémica, y puede ser autolimitada y desaparecer, o puede complicarse esta enfermedad diverticular sintomática. El diagnóstico, como en todas las patologías, el diagnóstico es eminentemente clínico. El examen físico, o sea, la historia clínica del dolor y todo eso localizado en la fosa izquierda. El examen físico, igual, dolor localizado en fosa ilíaca izquierda. La biometría, la química sanguínea, la biometría con leucocitosis, desviación hacia la izquierda. Las placas simples de abdomen simple no nos pueden ayudar mayor cosa, salvo que estemos sospechando una complicación como es una obstrucción intestinal. El gol estándar en los procesos de diverticulitis, el gol estándar de las complicaciones, el estudio más importante es la tomografía helicoidal multicorte, del estudio de diagnóstico básico para confirmar una diverticulitis, una enfermedad diverticular sintomática. Está contraindicada la colonoscopía. ¿Por qué? Porque al insuflar con gas en un colon, en un intestino con divertículos inflamados, puede aumentar la presión y asociarse con perforación. Entonces, el estudio radiológico más importante para confirmar una diverticulitis es la tomografía helicoidal multicorte. Está contraindicada la colonoscopía. Entonces, en el estudio, en la clasificación de Hinchey, entonces me parece que la primera clasificación de Hinchey se hizo en el 78 y en el 98 se modificó. Entonces, ahora utilizamos la clasificación de Hinchey modificada por Waswari. Entonces, esta clasificación de Hinchey se hace
para el estudio de tomografía helicoidal. Entonces ahí hablamos de Hinchey. Entonces, Hinchey 0 cuando el paciente presenta una diverticulitis leve, una diverticulitis clínica leve, ¿sí? Hinchey 1A cuando existe una inflamación pericólica localizada o lo que se llama un flemón. Hinchey 1A, inflamación alrededor del colon o alrededor del divertículo localizada o flemón. Hinchey 1B, cuando existe ya un absceso, ¿sí? Ya existe pus alrededor del divertículo, un absceso pericólico o mesocólico. Hinchey 2, cuando ya existe un absceso pélvico o intraabdominal o un absceso distante o retroperitoneal, pero todavía localizado. ¿Y cuando es un Hinchey complicado, un Hinchey 3, cuando existe peritonitis purulenta, existe una peritonitis generalizada pero purulenta, y Hinchey 4, cuando existe una peritonitis fecal? Esto nos va a ayudar en el tratamiento de los pacientes. Los pacientes con diagnóstico, eminentemente la historia clínica, el examen físico, laboratorio. Entonces, historia clínica, anamnesis, el curso de las manifestaciones clínicas. El examen físico, aquí ya podemos encontrar masa, contractura a nivel de la fosa ilíaca izquierda, como una apendicitis en el lado izquierdo. Podemos encontrar incluso maniobra de rebote. En la biometría hemática ya hay reacción sistémica y hay leucocitosis con desviación a la izquierda. Las placas simples de abdomen nos pueden ayudar para diagnosticar cuando existen complicaciones. Pero el gol estándar para diagnosticar una diverticulitis es la tomografía helicoidal multicorte y en la tomografía nosotros vamos a analizar lo que se llaman los criterios de Hinchey modificados. Y se clasifica en Hinchey 0, ¿sí? Cuando el paciente presenta una diverticulitis leve, ¿sí? Y la tomografía es normal, ¿cierto? Hinchey 1A, cuando existe ya inflamación pericólica o un flemón alrededor del divertículo. Hinchey 1B, cuando ya se ha licuado este flemón y existe un absceso pericólico o mesocólico. Hinchey 2, cuando ya existe un absceso en la pelvis, en retroperitoneo. Hinchey 3, peritonitis purulenta. Hinchey 4, peritonitis fecal. Eso nos ayuda para el manejo del paciente. Puede utilizarse marcadores como la proteína C reactiva, la calproteína fecal, pueden ser utilizadas en el diagnóstico de diverticulitis aguda complicada, pero en nuestro medio alguno de estos no tenemos, excepto la proteína C reactiva. La ecografía, si es que no disponemos de tomografía, puede ser de utilidad, sí, porque aporta una sensibilidad del 84 al 98% y una especificidad del 80 al 98%. Pero el gol estándar es lo que dijimos, la tomografía helicoidal multicorte analizando la clasificación de Hinchey. Colonoscopía, pregunta de examen y de todo eso para ustedes hacerles equivocar. ¿Qué está contraindicada en la diverticulitis? La colonoscopía no se hace porque aumenta la presión dentro de esos divertículos que ustedes están viendo, de esos orificios, aumenta la presión y puede favorecer a la perforación libre. Lo que podríamos utilizar es un enema varitado a muy baja presión con un medio de contraste hidrosoluble. Una vez que ha pasado el proceso agudo, dentro de 6 a 8 semanas, que ya no el paciente ha mejorado su diverticulitis, siempre hay que hacer un enema varitado o una colonoscopía para hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon. Y volvemos un poco a lo inicial, la enfermedad diverticular puede ser asintomática o puede ser enfermedad diverticular sintomática, simple, sin complicaciones, o enfermedad diverticular
complicada. ¿Con qué? Con diverticulitis. Y complicaciones de la diverticulitis puede haber hemorragia, que es la más frecuente, perforación, obstrucción o abscesos. La diverticulosis asintomática, 80% de pacientes diagnosticados de la presencia de divertículos cursan asintomáticos durante el transcurso de su vida. Aquí tenemos ejemplos de una colonoscopia en el lado izquierdo. Como ven, esos orificios son los divertículos, son hernias de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular por los sitios débiles donde penetran los vasos rectos. A la derecha, un estudio con medio de contraste que vemos la presencia de múltiples divertículos en casi todo el colon transverso y colon izquierdo. En la diapositiva inferior, que es un estudio hecho con insuflado con aire, vemos la presencia de esas imágenes localizadas en los bordes antimesentéricos, que se trata de divertículos. Repitiendo nuevamente, cuadro clínico del paciente que tiene enfermedad diverticular con síntomas, sin complicaciones, dolor abdominal tipo cólico, tipo calambre intermitente en la fosa ilíaca izquierda. A veces mejora con la deposición porque se descarga, disminuye la presión. Cambios en el hábito intestinal, síntomas dispépticos como distensión, puede haber la eliminación de moco en las heces. Entonces aquí, en los pacientes con diverticulosis o enfermedad diverticular sintomática sin complicación, el examen físico y el laboratorio son negativos. En cambio, la diverticulitis. Entonces, una vez que el paciente ha presentado dolor y todo eso con laboratorio, con tomografía positivos, ¿sí? Estos pacientes, 70% no vuelven a presentar cuadros a repetición. La posibilidad de que se presente un segundo cuadro de diverticulitis es de un 50% de pacientes, ¿sí? Y después del segundo episodio de diverticulitis, el riesgo de complicación es del 60%. Entonces, lo que ven aquí igual, enema varitado y colonoscopia contraindicados en fase aguda. Diagnóstico, tomografía, TAP helicoidal, múltiple corte con la clasificación de Hinchey. Si usted no tiene tomografía, la ecografía nos puede ayudar. Y acá vamos a ver las complicaciones. Entonces, antes de empezar el tratamiento, lo que puedo decir que no existe una forma de prevenir el desarrollo de los divertículos. No podemos prevenir. Y no se requiere tratamiento en los pacientes que son asintomáticos. En los pacientes con historia de diverticulitis, el uso de aspirina y antiinflamatorios no esteroideos debe evitarse siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque la toxicidad gastrointestinal que producen los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, es bien conocida, pero sus efectos nocivos en el colon han sido poco estudiados. Hay estudios que dicen que en relación al uso de los AINES, la enfermedad diverticular complicada, incluso con la aspirina a dosis bajas, que la ingesta de estos medicamentos aumenta el riesgo de sangrados diverticulares. Las complicaciones de la enfermedad diverticular sintomática de la diverticulitis, debido a la formación de abscesos intraabdominales, ¿sí? Alrededor de los divertículos o abscesos distantes. Fístulas, sobre todo la fístula colovesical, que es la más frecuente. Puede haber fístulas de colon hacia la pared, de colon hacia la vagina, ¿sí? Las perforaciones de los divertículos pueden presentarse en un 70% de pacientes como primera manifestación clínica. Entonces, el uso de antiinflamatorios y AINES que ya dijimos también puede aumentar el riesgo de complicaciones en las diverticulitis. Las complicaciones ustedes tienen que sospechar sobre todo cuando el paciente presenta un abdomen agudo. Entonces, dependiendo de la edad, de los antecedentes,
Tenemos que la perforación representa el 2 al 20% de las complicaciones de la diverticulitis. Factores implicados en el desarrollo de la enfermedad diverticular perforada en la perforación, los antiinflamatorios, los AINES, los inmunosupresivos, el tabaco. Y lo importante es hacer el diagnóstico mediante la clasificación de Hinchey, que ya dijimos, esta es la clasificación antigua, no es la clasificación modificada, que le divide en 0, 1A, 1B, que esa es la diferencia de esta clasificación. Todo aquí les presento porque hay estas diapositivas bonitas que le clasifican al Hinchey antiguo. Sabemos que el Hinchey 0, paciente casi asintomático, sin repercusión en la tomografía. Hinchey 1, absceso pericólico limitado. Hinchey 2, absceso a distancia, en retroperitoneo o en la pelvis. Hasta ahí, tratamiento clínico conservador con drenaje percutáneo. Hinchey 3 y Hinchey 4 ya requieren tratamiento quirúrgico. Hinchey 3, peritonitis purulenta generalizada porque se rompió un absceso. Hinchey 4, peritonitis fecal. Entonces, hasta la etapa 2, tratamiento clínico conservador o drenaje percutáneo de los abscesos. Etapa 3 y etapa 4, cirugía. Igual, Hinchey 1, sí, absceso pericólico localizado. Hinchey 2, absceso grande con absceso en la pelvis o en retroperitoneo. Hinchey 3, peritonitis purulenta. Hinchey 4, peritonitis fecal. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, 5 minutos terminamos. ¿Estamos claros, chicos? Sí, Doc. Ya. Eso les decía, si a alguien le interesa este tema, yo tengo este artículo que está bonito, que es un metaanálisis realizado por la Sociedad Gastroenterológica de México, que le da muchas pautas así bonitas y muchos estudios que ya nos cambian en algo el conocimiento antiguo. Ya les ponen ciertas cosas en duda, como la dieta, el consumo de carne, etcétera, etcétera, y ciertos genes que pueden influir en las complicaciones. ¿Sí? De lo contrario, tenemos una noción general para hacer un diagnóstico. Entonces, complicaciones de la diverticulitis, fístulas. Entonces, los divertículos inflamados se pueden pegar a la vejiga, al intestino, a la piel y provocan fístulas sobre todo hacia la vejiga. En un 50-65% se presentan fístulas colovesicales. ¿Y qué síntomas presenta este pobre paciente? Infecciones urinarias a repetición, porque pasan bacterias desde el colon hacia la vejiga. Entonces el paciente o la paciente van a tener infecciones repetidas. Entonces puede haber fístulas colovaginales. Entonces, cuando hay colovesical, el paciente orina heces y salen gases a través de la orina. Puede haber fístulas colovaginales en 25% de pacientes que presentan expulsión de heces por la vagina. Fístulas colocutáneas, fístulas coluterinas, fístulas coloentéricas. Diagnóstico, igual. Clínico, síntomas, laboratorio, tomografía, y aquí puede ayudarnos una cistoscopía, una cistografía, para ver la comunicación de la vejiga con el colon, o una colonoscopía o un enema varitado, en el que vamos a ver la presencia de bario, ese contenido blanco que ven en la diapositiva, que está dentro de la vejiga. Otra de las complicaciones de la diverticulitis es la obstrucción. Si hay cuadros de repetición, el colon del lado izquierdo, este se estenosa, se estrecha y produce una fibrosis retráctil en la pared del colon izquierdo, que se caracteriza por tener cuadros de repetición, cuadros suboclusivos, lo que yo les decía en la clase anterior, cuadro suboclusivo igual a cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, aquí puede también asociarse con diverticulitis, ¿sí? Entonces, esta obstrucción puede ser total por impactación 100% o puede ser una obstrucción parcial. Una de las complicaciones más frecuentes asociada a hematoquesia de la diverticulitis
Generalmente es el sangrado, es la hemorragia. Pero estos sangrados en diverticulitis se presentan con mayor frecuencia originados en el colon del lado derecho. ¿Sí? Pues el sangrado se origina en el colon derecho en un 70-90% de pacientes. En un 70% de estos pacientes de este sangrado se autolimita y para espontáneamente. Y si ha parado el sangrado, hay riesgo de que vuelva a sangrar en un 30% de pacientes. Cuando hay un sangrado y es sangre roja, rutilante, hay que hacer diagnóstico diferencial con una enfermedad que se llama angiodisplasia de colon. De todo sangrado, el tratamiento inicial es colonoscopia para tratar de parar el sangrado. Muchas veces no se encuentra el sitio exclusivo del sangrado ni estigmas de sangrado. Entonces, si el paciente hace un sangrado o un proceso que pierde cantidad de sangre, incluso se puede sacar el colon del lado derecho sin que exista la evidencia física de hemorragia, como en la angiodisplasia de colon o cuando no se dispone de una angiotomografía para ver exactamente el sitio del sangrado. Diagnóstico, colonoscopía, porque el sangrado es rojo rutilante, aquí no va la gastroscopía o la endoscopía digestiva alta. Si es que hay gamografías, puede ser gamografía con eritrocitos marcados con tecnetia 99. Angiografía dependiendo de la disponibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de gamagrama o gamografía con tecnetia 99, ¿sí? Del ángulo hepático del colon, donde se puede ver el sitio del sangrado. ¿Sí? Ejemplo de angiografías y otras clasificaciones que se han descrito, pero la más utilizada es la de Hinch. Tratamiento. En el primer ataque de diverticulitis no complicada, el tratamiento puede ser tratamiento conservador. El paciente ambulatorio, analgésicos, dieta con fibra, si hay repercusión sistémica, antibióticos de amplio espectro. De estos pacientes, del 50-85% responden al tratamiento clínico, al tratamiento médico, y solamente un 15-30% requieren su tratamiento quirúrgico durante el primer episodio y generalmente en pacientes jóvenes menores de 40 años que requirieron ingreso. Entonces, parte del tratamiento conservador, es decir, estos pacientes exigimos la administración de dietas ricas en fibra, a pesar de que ya se ha comprobado que la fibra no es 100% efectiva, nosotros seguimos utilizando porque nos ha dado buen resultado. El uso de analgésicos espasmolíticos para disminuir el dolor en la diverticulitis no complicada. El uso de antibióticos cuando existe ya indicios de complicación, antibióticos de amplio espectro. Si el paciente requiere antibióticos, es preferible darle hospitalizado por vía parenteral. Si tengo complicaciones en la clasificación de Hinchey, si hay un absceso pericólico, el tratamiento es drenaje percutáneo. Tratamiento, los casos no complicados, el uso de dieta rica en fibra. Puede emplearse los probióticos porque existe alguna teoría que les relaciona con la microbiota. La mesalamina, la rifaximina y sus combinaciones. Hay algún estudio sueco que es el único que nos dice que algo puede ayudar evitando las recurrencias de la enfermedad diverticular sintomática, pero nosotros no podemos utilizar generalmente porque no tenemos, ¿no es cierto? Antibióticos dependiendo del que usted tenga a disposición, generalmente antibióticos de amplio espectro cubriendo flora mixta y dependiendo de la gravedad del paciente. Si el paciente está grave, tiene que hacerse por vía parenteral. Si el paciente no está grave, le hacemos por vía oral. Drenaje percutáneo
sobre todo cuando hay abscesos mayores a 4 centímetros, ¿sí? Cuando hay abscesos pélvicos, abscesos retroperitoneales y que se puede acceder por tomografía. Los tratamiento quirúrgico, por eso les decía, es importante la clasificación de Hinchey que vimos en los estadios Hinchey 3, peritonitis purulenta, y Hinchey 4, peritonitis fecal. Ese paciente se opera. Cuando el paciente actualmente se acepta que debe operarse cuando ha presentado 4 episodios de diverticulitis complicada. Cuando se ha presentado un episodio de diverticulitis complicada, generalmente en pacientes jóvenes menores de 40 años. ¿Qué procedimiento se ha utilizado? Una laparotomía sin las peritonitis, con lavado de la cavidad peritoneal abundante y resección del segmento del colon que tiene los divertículos perforados, más la realización de una colostomía tipo Harman, a pesar de que actualmente hay autores que preconizan el tratamiento en resección más anastomosis, individualizando los pacientes. Pero nosotros todavía manejamos el criterio de que todo paciente con una diverticulitis complicada tiene que operarse y hay que hacer resección del segmento que está inflamado, sección del segmento perforado y colostomía tipo Harman, que quiere decir que es abocar el cabo proximal del intestino del lado izquierdo hacia el exterior y el muñón distal, el muñón a ras del recto queda cerrado, se llama el procedimiento de Harman. Entonces existen dos personajes importantes, uno en nuestro país, otro en el Brasil, en los que se realizó una resección y anastomosis primaria de una diverticulitis complicada y fallecieron. Uno de ellos es Endara Kron, el pintor de los colibríes, el pintor de los trenes volando, que era originario de la Merced. Se hizo resección, anastomosis, falló la sutura, falleció el paciente. Otro personaje importante es un expresidente del Brasil que se llamaba Tancredo Neves. Si por ser importantes, nosotros hacemos solamente resección y le hacemos anastomosis. Entonces, como era un intestino inflamado, como decíamos, hay una inflamación también alrededor de la mucosa de los divertículos. Se fue la sutura y los pacientes fallecieron. No se puede intentar una anastomosis primaria cuando el paciente está estable hemodinámicamente, cuando no está desnutrido, cuando la albúmina es normal, cuando no tiene comorbilidades, no es diabético, no es inmunodeprimido, no hay falla renal. Se puede hacer una hemicolectomía retirando la mayor cantidad de divertículos, ¿sí? Y se hace una sutura primaria. El riesgo de que falle la sutura se da sobre todo en pacientes que tienen peritonitis, cuando hay mucha inflamación o hay hipotensión, entonces o hay sepsis, estos pacientes pueden ser candidatos a un fallo de sutura. Diagnóstico diferencial con un mundo de cosas, sobre todo síndrome de colon irritable, cáncer de colon izquierdo. El colon irritable es un diagnóstico de exclusión. Entonces, una vez que pasa el cuadro agudo, que ha pasado, se ha resuelto el cuadro de diverticulitis, en 6, 8 semanas se hace una colonoscopía para visualizar todo el colon y ver que no nos hayamos dejado una tumoración que nos confundía con una diverticulitis. Pronóstico. 10 a 15% de los pacientes con diverticulosis van a hacer una inflamación, van a hacer diverticulitis. Luego de que el paciente ha presentado un cuadro agudo, una diverticulitis, 50 a 70% no volverán a tener nunca más síntomas. En cambio, el 30% de pacientes que en el primer episodio, en el primera inflamación, presentaron complicaciones, de esto del 20% requiere intervención quirúrgica. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre enfermedad diverticular y diverticulitis?
Chicos, ¿alguna pregunta? No, Doc. ¿Está todo claro? ¿Sí van a poder diagnosticar? ¿Sí? Entonces, el artículo de donde ustedes pueden revisar si quieren algo más que está muy bonito, es del Consenso Mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Esto es de Elsevier. Esto es publicado en abril a junio del año 2019. Si alguno está interesado, entonces yo le puedo hacer llegar mañana para que revisen el artículo completo. ¿Estamos claros, chicos? Sí, Doc. Sí. Entonces, esto está en la revista Gastroenterológica Mexicana, un consenso mexicano. Entonces, ustedes métanse en el internet y pueden bajarse el artículo. Si tienen alguna pregunta, mañana en el hospital o algo que les aclaren, ¿cierto? La próxima semana me gustaría ver con ustedes o enfermedad úlceropéptica y sus complicaciones o hernias de la pared abdominal, que es un, un tema bastante importante que ustedes van a poder manejar en el transcurso de su vida profesional. Cuídense, chicos, nos estamos comunicando mañana. Cualquier pregunta que ustedes tengan, estoy a la orden para resolverlas. Cuídense, nos estamos viendo en el hospital. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias.